ya de acuerdo a la importancia, e incluso he indicado acá cuando si se decide uno u otro valor, tiene que ver la importancia de la estructura, la ubicación, la arquitectura, el costo y la condición de columna. Luego hemos hecho el predimensionamiento utilizando la fórmula eh, que nos recomienda la norma, pero tomando en cuenta con estribos. Entonces eso nos salió 1221 metros cuadrados. Entonces, eh, como les decía aquí, o les había dicho en el tema de columnas, ya elegí el área, pero la condición de momento que he dado es de un momento uniaxial de 35 toneladas. ¿Qué quiere decir 35 toneladas? Por ejemplo, que puede estar en una determinada dirección o en otra. Entonces vamos a... Bien, vamos a ver. Bien, entonces ya tenemos el área elegida. Entonces a partir de acá empezamos a tomar un criterio de cómo elegir la sección. Entonces podemos hacer, vemos acá, entonces criterios para elegir la sección. Criterios para elegir la sección. Un primer criterio, tomar en cuenta ¿no? La dirección del momento, tomar en cuenta el sentido del momento. Como ya les había explicado, entonces pueda que, depende, va a depender en qué dirección está, ¿no? Si es el momento acá o es el momento allí, dependiendo, ¿no? De qué momento, por ejemplo, si esto es X y esto es Y. Entonces va a depender o sea, el criterio a tomar en cuenta, el sentido del momento es en base al sentido del momento, ¿no? Perdón. Entonces, el criterio para tomar en cuenta la sección, uno de ellos primero es el sentido del momento. El segundo, el valor del momento. El valor del momento, que significa decir qué tan grande es el momento, ¿no? El valor del momento, qué tanto, ¿no? Ahora, otro es, en este caso, el momento es uniaxial. Entonces, el valor del momento uniaxial en este caso, ¿en qué sentido está? Otro criterio para elegir la sección, otro criterio es la arquitectura, ¿no? Es la arquitectura, ¿no? Entonces, tenemos ahí esos criterios básicos. Para el ejemplo, vamos a poner acá, para el ejemplo,
suponemos que el momento, para el ejemplo, suponemos que el momento actúa alrededor del eje Y. Entonces, si actúa alrededor del eje Y, como podemos estar viendo acá, hacemos nuestra coordenada. Pongamos que esto es X, esto es Y. Entonces, el momento es con respecto y en ese sentido. Entonces, como la flexión está en ese sentido, ¿no? Lo conveniente es pensar, entonces acá podemos, entonces tomamos una sección rectangular. Una sección rectangular. Tomamos una sección rectangular que tendría este sentido. Necesariamente. Donde podemos decir que esto es B y esto es H. Y consideramos nuestros ejes ahí. Por tener que soportar el momento con respecto al eje Y, ¿no? Entonces ahí tenemos, el área era 1221. Entonces, hay que pensar, entonces, como el área es 1221, entonces, centímetros cuadrados, esto se puede lograr de varias maneras. Por ejemplo, una primera opción, que podría ser, a ver, 1221 entre 30. Una primera opción podría ser, por ejemplo, 30 por 40, que esto es igual a 1200 centímetros cuadrados, que casi está próximo. Pero también puede ser 25 por 50, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿cuánto es? 25 por 50. Sería acá 1250 centímetros cuadrados. Entonces ahí tenemos varias alternativas. También podría ser otro valor C. Podría ser, por ejemplo, 25 por 50. Podría ser, a ver, 30, 25, a ver, 25 por 45. ¿Cuánto es esto? 25 por 45. Sale muy chico.
125 centímetros cuadrados. Otra alternativa podría ser, a ver, 30 por 50. Esto sería igual a 1500, por ejemplo. Otro podría ser ABCDE. Podría ser, a ver, 30 por 45. Sería 30 por 45. 1350. $1350, ¿no? Entonces, otra posibilidad podría ser, a ver, que podría darnos más resultados. Podría ser, por ejemplo, F. Podríamos ir de repente a 30, por ejemplo, vamos a suponer 30 por, a ver, 30 por 60. O 55 que deberíamos poder. Acá mejor 55. Sería 30 por 55. Nos sale 1650 centímetros cuadrados. Entonces ahora, como ya he tomado la decisión, el criterio que tiene que ser una columna rectangular, y haciendo varios tanteos, no sabemos cuál de estas secciones es la más óptima, no sabemos. Pero intentemos una que esté a la más próxima y siempre con el factor de seguridad. Entonces, por ejemplo, elegimos, sería esto. Elegimos la B en este caso, ¿no? Elegimos la B. Entonces, con un criterio un poquito superior, mayor factor de seguridad, y entonces tendríamos 25 por 50. Entonces, acá. Entonces, tomamos como punto de partida, porque hay que verificarlo, la sección, que sería, a ver, sería 25 por 50, queda ahí adecuadamente. Bien, entonces ya tenemos ahí la sección, ¿no? La sección elegida. Entonces, después de elegir esa sección, ya tenemos ahí entonces ya tenemos la sección entonces 50 por o 25 por 50, ¿no? Que en este caso, como ha sido rectangular, esto lo vamos a tomar 50 y esto lo vamos a tomar 25. ¿Correcto? Entonces, muy bien. Luego calculamos, vamos al diseño ya ahora sí paso número 3. Diseño
Diseño de la sección. Diseño de la sección con el uso de tablas. Diseño de la sección con el uso de tablas. Bueno, y para usar las tablas, que se calcula entonces. Para el uso de la tabla, perdón, para el uso del diagrama, perdón, acá no es tabla, sino es el diagrama de interacción. Ya, tendríamos ahí el uso de entonces, para el uso del diagrama de interacción, se calcula los siguientes parámetros. Los siguientes parámetros. Entonces, el parámetro 1 es el que es igual a P último sobre AG. Que en este caso tendríamos la carga. ¿Cuánto es la carga acá? La carga aquí resultaba 200 toneladas. Ahí tenemos entonces 200 toneladas entre el área que es 1250, ¿no? Porque estábamos calculándolo con esta área, ¿no? 1255 por 50. Entonces eso nos resulta, haciendo cálculos, nos resulta 200 entre 1250, ¿no es cierto? Entonces, pero esto está dado podemos considerarlo, esto es en toneladas, para que sea en centímetros sería esto, 200.000 entre 1250 nos resulta 160 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Otro parámetro B, otro parámetro B, otro parámetro B sería el momento último sobre AG por H. AG por H. Que lo que resulta es, el momento era aquí. ¿Cuánto hemos dado de datos? El momento dimos
35 toneladas. Entonces, 35 toneladas. $35 sobre AG, que es 1250, multiplicado por H, que vendría en este caso a ser 50, y acá es 35.000, ¿no? Para que todo esté en unidades adecuadas. Entonces sería 35.000 entre 1250 por 50, ¿no? 35.000 AG. Sí, todavía estoy en clase, estoy en clase. Cierra, cierra. Sería, a ver, 35.000, a ver, esto sería, a ver un ratito, para que todo esté en unidades adecuadas. Ah, perdón, esto está bien, estoy borrando mal acá. Entonces diríamos acá, la carga está dada en kilogramos sobre centímetros, esto está bien, borré mal ahí. Y acá sería 35 por 10 a la quinta, para que todo esté en las unidades adecuadas. Sería entonces 35.000 entre 1250 por 50. Esto nos da 56 kilogramos. Aquí las unidades serían también igual, kilogramos sobre centímetro cuadrado. Bien, ahora el otro parámetro C, el que tenemos que calcular, es la relación de la excentricidad entre H, ¿no? En este caso, la excentricidad sería, ustedes saben que la excentricidad está dado por, la excentricidad sería el momento, perdón, P, el momento último sobre P último, ¿no? Eso sería la excentricidad dividida entre H, que en este caso es H. Ya, si reemplazamos valores, acá sería, llevándolo a las unidades, esto sería, a ver, el momento sería 35 toneladas, 35 toneladas sobre 200 toneladas, acá es toneladas metro, y acá es H, que es igual a 50 centímetros, ¿no? 50 centímetros. Entonces, con lo cual sería 35 entre 200. 0.17. Eso entre, como esto está en metros, tendría que ser entre 0.50. Más o menos nos sale, para hacerlo todo inconsistente, acá sería igual a 0.35. Esa sería la excentricidad. Bien, entonces, como hemos dicho que la flexión está alrededor del eje Y, entonces vamos a definir en qué dirección vamos a considerar los esfuerzos. Paso 4. Paso número 4. Ya. El paso número 4 consiste en definir, entonces determinamos
determinamos el tipo de reforzamiento en las caras. Ya, entonces, como esta es una columna rectangular, entonces, y que tiene esta característica, y entonces la fibra que genera tracción y compresión, ¿no? O resiste el momento, de acuerdo a la convención, de acuerdo a esto es X, esto es Y. Entonces, como está respecto al eje Y, el momento, entonces el refuerzo es muy probable que esté en este lado. Y también acá, en las caras, porque allí se está produciendo la flexión, ¿no? La flexión prácticamente actúa, por ejemplo, si fuera en el sentido horario, horario, entonces haría compresión en esta cara y tracción acá. Entonces ahí tendríamos el área de cero. Por tanto, es conveniente para el uso de la tabla definir, ¿no? Definir la geometría, ¿no? En este caso, todo lo de acá es 50. Y entonces, consideremos un recubrimiento tomando un recubrimiento de igual a, podemos ponerlo 6 centímetros. Entonces, prácticamente a este valor lo vamos a llamar, a este valor lo vamos a llamar, vamos a ponerle otro color, acá sí, lo vamos a llamar sigma por h, que en este caso el sigma por h sería igual a 50 menos el recubrimiento, que en este caso sería 12, ¿no? Tomando el recubrimiento, entonces acá sigma por h igual a 50 menos de 12. Con lo cual podemos considerar acá que esto sería igual a ¿cuánto? 50 menos 12 sería 38. Lo cual podemos decir que sigma sería 38 entre la altura, que es 50, o el tamaño de la columna. Entonces esto nos daría 38 entre 50. Y esto nos da 0,76, más o menos. Bien, entonces, en la tabla, a ver, voy a ver acá si tengo este, lo tengo en el... Viendo la teoría, voy a ver un ratito. Ya. Entonces,
A ver, voy a ir a la teoría y voy a mostrar. Ahí, vengo una tabla, o perdón, un diagrama de interacción en la que en este diagrama de interacción se ve la clasificación para qué característica de concreto. Por ejemplo, el F'C, el Fi y el gamma. Acá, por ejemplo, llega 0.7. O sea, este diagrama de interacción es válido para esta relación sigma.7. Y que en este caso pues está tomando refuerzos en las cuatro caras, que en el otro caso particular no, pero vamos primero para mostrarle por qué es necesario ese valor. Muy bien, entonces tenemos ahí ese sigma, entonces vamos a lo que venimos desarrollando. Ya, entonces tenemos ahí punto 76. Entonces voy a, ya, voy a poner acá una nota. Nota. Eh, los diagramas, los diagramas de interacción los diagramas de interacción de los diferentes textos, los diagramas de interacción en los diferentes textos, en los diferentes textos, aparece, aparece, ¿no? Los diagramas de interacción en los diferentes textos, aparece, ¿no? Textos o también ¿ya? Interacción en los diferentes textos, manuales, aparece, ¿no? Aparece, ¿no? Con refuerzo en dos caras, con refuerzo en dos caras y con refuerzo en cuatro caras. En cuatro caras. Un momentito.
Seguimos, disculpen. Entonces tendríamos acá con refuerzo aparece con, digamos, los diagramas de interacción en los diferentes textos o manuales, aparece con refuerzo en dos caras. Ese es un caso A. Y un caso B para los distintos parámetros, por ejemplo, para F'C, para Fi, para gamma. En este caso de gamma, aparecen valores que van desde 0.60, por ejemplo, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80 y 0.85. Más o menos estos valores de gamma hacen la variación, ¿no? Vamos a ver. A ver, un ratito, vamos a ver un favor. Por ejemplo, desde 0.45 hasta 0.90. Más o menos hasta el punto 0.90 acá y acá, desde 0.40, 0.45, 0.50, más o menos, ¿no? Aparecen los valores de sigma. Voy a borrarlo para hacerlo más ordenado mejor. Entonces, gamma aparece desde 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85 y 0.90. Más o menos en esos rangos. O sea, prácticamente ya sabemos a qué se refiere el valor de gamma, ¿no? Entonces, gamma es un parámetro que define, ¿no? Que define la recta desde el origen a cualquier punto de la curvatura. Entonces, esto lo que mandan los textos, está allí, 4 caras, donde se dice, hay un cuadrito, ¿no? Donde tiene estos valores. En el caso del ejemplo, en el caso del ejemplo, en el ejemplo, resulta que gamma es igual a 0.76. Pero 0, eso no existe, ¿no? Noten acá, ese valor no existe. Pero 0.76 estará comprendido entre, ¿no? Entre
eh, entre punto 75, desde acá, a 0,80. Ahí estará comprendido. Más o menos por acá, por acá, por acá, pero bueno, está comprendido acá, punto 76. Entonces, está comprendido entonces en ese intervalo, o podemos sí, solo sí, ¿no? Gamma es mayor que punto 75 y menor que mayor o igual podríamos decir, menor o igual que 0,80. Entonces, noten acá que el valor de gamma está por encima de 0,75 y por lo tanto no es exacto, pero una manera práctica, la mayoría lo hace, ¿no? La mayoría lo hace, adopta conservadoramente 0,75 y se olvida de calcular 0,76 y lo demás. No se hace problema. Entonces, elige. Entonces, pero si en otras condiciones podríamos considerarlo por una interpolación. Entonces, todo sería interpolación. Pero acá nos salió 0,76, que es próximo a 75. Entonces, en el ejemplo, entonces, tomando conservadoramente, ¿no? Gamma igual a 0. Gamma igual a 0,75, ¿no? Y nos vamos a la gráfica. Elegimos la gráfica. Elegimos la gráfica, que estaría más o menos ahí. Ahí estaría la gráfica, donde acá podemos graficar el P último sobre AG, y acá podemos graficar el momento último sobre AGH. Entonces, de todas maneras, la curva no cambia su forma y pongamos que es esto. Y entonces acá viene enumerados los valores. Por ejemplo, para nosotros nos salió ¿cuánto? Para nosotros nos salió, para nosotros nos salió AG 160. Entonces, por ejemplo, en las gráficas, esto parece graficado. Si nos vamos a un apéndice adecuado, gamma 0,75, gamma punto 60, punto 75. Está variando desde 0, ¿ya? El gráfico esto varía acá es 0, 50, 100, 200 y hasta 450 más o menos. Ya le di, pues, 300 de dado. ¿Faltaba? Ah, ¿verdad? ¿No? ¿Ah? Te estoy llamando a ti.
Bien, entonces tendríamos ahí 200 y lo máximo que llega por acá en esta curva es 450. Ya. Pero para nuestro ejemplo, ¿cuánto resultaba? Era 160. Por ejemplo, podemos estar acá 200, a ver, 250, a ver un rato, 200, por acá 250, por acá 300 y así sucesivamente. Pero nosotros llegamos al valor que debe estar más o menos por acá, 250, por decirte 160, lo que nos corresponde, ¿no? Entonces, esa curva de 160 que está acá, bueno, hay varias curvas acá. Por ejemplo, vamos a poner una curva acá que va a ir así. Bueno, ya más o menos. Entonces, de acá, y en las abscisas van los valores. En los valores, en las abscisas va arranque en 0, 10, 20, 30, 40, 50, 50, 60, 70. Y hasta puede llegar hasta 140 por acá más o menos. Hasta 140. Y pueden haber más curvas, ¿no? Por ejemplo, acá podemos graficar otra curva. Bien, perfecto. Entonces, ¿cuánto nos resultó a nosotros? A nosotros, y bueno, esta curva, como les decía, tiene su f', acá su cuadradito, su f'C, su fi y su gamma, para este caso, 0,75. Para la sección con refuerzo en dos caras, nada más. Hemos dicho acá que el refuerzo sería en dos caras, entonces acá. Para el ejemplo, entonces tomando conservadoramente 0,75 y acá ponemos tenemos ahí, entonces tenemos ahí más o menos, acá estamos notando que tomando conservadoramente, digamos, este chico y el refuerzo, en dos caras. El refuerzo en dos caras. Por lo tanto, ¿cuánto nos salió los parámetros? Y ahí, entonces entramos a la tabla acá para, para sigma, que en este caso bueno, acá nos salió para P último sobre AG igual a 160 y momento último sobre AG por H igual a, ¿cuánto nos salió? No me recuerdo, a ver. Nos salió 56. 35, 56. Nos salió acá 56. Entonces, vamos acá y elegimos. 40, 50 más o menos para 60 debe estar por acá, por ejemplo, ¿no? Ahí.
y 160 está por acá, por acá. Ahí sí se intersectan, ¿no? Se intersectan en este punto. Prácticamente que este es E sobre H. Se intersectan en este punto. Bien, noten ustedes que estas curvas hemos dicho que son las cuantías, ¿no? Las cuantías que van desde 0,01, que vendría a ser, bueno, para poder notar, estas son las curvas que son, se representan las cuantías. Aquí, por ejemplo, empezaríamos la cuantía .001. Acá sería la cuantía, bueno, finalmente va de 0,1 hasta la cuantía que nosotros normalmente aceptamos, ¿no? 0,08. O sea, 1% y 8%, más o menos que diseñamos, ¿no? Noten acá que hemos dicho que la cuantía de diseño en columnas debe ser mayor o igual al 1% y menor o igual al 8%. En este caso, entonces, las curvas generalmente ya por norma, de acuerdo al Instituto Americano del Concreto, nos indican de que las cuantías no pueden hacerse curvas mayores a 8 porque ya tendríamos falla frágil, y entonces solamente se va acá. Bien, entonces aquí ya he detectado, por ejemplo, de acuerdo al cuadro, para ese valor de 0,56, aproximadamente llega a la curva que tiene una cuantía de 0. A ver, permítame un ratito, voy a revisar el gráfico. Tendríamos 56 para 160 acá. Estaremos en la curva del 6%, más o menos. Ya, de acuerdo al gráfico, llegamos a este punto donde, para el gráfico, esta cuantía corresponde al 6%. Entonces, aquí estaría entonces que sería el 5%, y entonces, como lo abarca en esta magnitud, entre estas dos curvas, entonces podemos decir, entonces, la cuantía de diseño la cuantía de diseño la cuantía de diseño estaría entre la cuantía igual a 5% y la cuantía igual al 6%. Que no necesariamente, ¿no? De acuerdo, entonces prácticamente la pasa por acá. Si lo vemos, si hacemos el gráfico, vamos a suponer que esta es la curva. Al revés voy a poner acá. Y la otra curva sería ahí. Entonces voy a borrar para ponerlo en forma. Este sería el 6% y este sería el 5%. Entonces, más o menos sale punto 50 por acá. En este punto se intersecta. Entonces, igual, acá no da exactamente pues, en el 5 o 6%. Podríamos estar hablando de un punto 5,5, pero entonces cuando tenemos acá el punto, que es más de la mitad, porque la mitad sería por ahí podríamos hablar de 5,5, ¿no? 5,5 ahí y acá 6, pero está un poco más allá. Entonces, por lo tanto, igual como se hace en topografía, ¿no? En topografía, esto se puede interpolar.
en partes iguales y ubico. Y en este caso particular, más o menos, tome el valor que está acá, que equivale más o menos a 5, cuantía igual a 5 aproximadamente, no es igual, 5,6%. Bien, entonces eso lo van a ustedes ver en el gráfico, ya, de los textos cuando estén estudiando, entonces van a encontrar ese valor. Con este valor, que por esto se representan las cuantías, digo, vuelvo a repetir, ya. Entonces la cuantía calculada sería 5,6%. Una vez que he calculado esa cuantía, me voy, ¿no? Entonces, el área de acero, que requiere la columna, el área de acero que requiere la columna es, ¿ya? Es área de acero igual a 5,6 por, en este caso, elegimos cuánto fue, 30 por, ¿cuántos? Ah, no, fue 25 la sección, ¿no? A ver, no me recuerdo. 25 por 50. Entonces, sería 5,6 por 25 por 50. 5,6%, entonces todo esto tendría que ser dividido entre 100, ¿no? Entonces, por lo tanto, tendríamos ahí el cálculo. A ver, vamos a ver cuánto resulta. Sería 5,6 por 25 por 50 entre 100. Nos sale aproximadamente 70 centímetros cuadrados de área de acero. A ver, de nuevo, 0,056 por 25 y por 50. Sí, 70 centímetros cuadrados de área de acero. Con lo cual, voy a distribuir, noten, voy a distribuir esto entonces, paso número 6, creo, no recuerdo, a ver, 4, 5 sería, 6, acá 5. Entonces el paso número 5 sería, paso número 5, detalle. ¿Ya? Como le salió 75 o 70 centímetros cuadrados de área de acero, ¿no? Detalle. Entonces sería con el área de acero igual a 70 centímetros cuadrados, ¿no? Elegimos 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 acá, elegimos phi, pongamos de 1 pulgada.
¿Cuánto representaría 70 centímetros cuadrados? 70 entre 5.1, ¿no? Aproximadamente. Entonces, usar prácticamente 14 pi de una pulgada, ¿no? Que representa 14 por 5.1 igual a 71.4 centímetros. Ya, pero noten acá el tema, ¿no? Entonces, como hemos elegido hacer en 4 caras, o perdón, en 2 caras, entonces acá tendrían que ir aproximadamente, ¿cuánto? 7, ¿no? Porque está dividido en forma. Entonces acá habría 7 aceros de una pulgada, igual acá, 7 aceros de una pulgada, porque total es 14. Pero 7 aceros de una pulgada, noten ustedes que esto es 50 y esto es 25. 25 lo puedo poner en una sola cara, lo cual es inviable, ¿no? No se puede, porque estamos hablando de 25 centímetros. Entonces, 25, a ver, 7 varías va a ir por 2.54. Yo necesito una área útil, o perdón, un espacio útil de 17. Entonces multiplico acá 7 por 2 por 2.54. Esto me da 17.78 centímetros, ¿no? Pero ¿cuánto dispongo? Dispongo de 25. 25. Ahora, y menos el recubrimiento, prácticamente ya no tendría espacio, ¿no? Menos el recubrimiento, estaríamos hablando 25 menos, pongamos que lo hemos considerado, bueno, en este caso tiene 6, en el otro sentido, ya, en el otro sentido podemos considerar menos, pero igual, pongamos que consideremos 4, 4, 8. 8 menos 25 menos 8, 25 menos 8, 17. O sea, prácticamente sería, considerando 4, sería 17 acá. Si considero esto 4 centímetros, ¿no? 4 más 4, 8, tendría 17. Por lo tanto, estos dos valores casi son iguales y no habría espacio. O sea, los aceros tendrían que ir pegaditos. Pero la norma, ¿qué me dice? La norma indica, la norma, la norma indica que, la norma indica que la separación mínima es 1 pulgada. Es 1 pulgada. Por tanto, esta sección no satisface el detalle. Aquí, en este ejercicio, no se arregló, o sea, la solución no fue ideal. Entonces, acá podemos. Entonces, la solución no es la ideal. Por lo tanto,
se requiere cambiar sección. Se requiere cambiar sección o F'C. Entonces, ¿qué pasaría acá? Claro que cumple con el área, pero no se puede el tema del acero, entonces habría que ir a otra sección, ¿no? Donde nos dé menor cantidad de acero y satisfaga las condiciones. Entonces, si hacemos, por ejemplo, entonces, si continuamos con el desarrollo del ejemplo, hasta comprobar, podemos considerar de repente, entonces, con el área primera que se ha predimensionado, tenemos 25 por 50 que cumple tranquilamente el área, pero no satisface el diseño. Entonces, cambiar sección. Entonces, nuevamente voy al paso 2. Paso número 2. Cálculo de parámetros con cambio de sección, con el cambio de sección. Con el cambio de sección. Ya. Entonces ahora vamos a considerar una sección de repente más robusta, que nos implique que nos resuelva el problema. Podríamos ir a una sección de 30 por 60, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué pasa con una sección 30 por 60? Tranquilamente sería el área, prácticamente, el área G sería 1800, ¿no? Bien, 1800. Entonces tendríamos el primer parámetro, A, P último sobre AG. Resulta que P último es 2000 kilos, 200.000 kilos sobre 1800. ¿Cuánto resulta esto? Tiene que bajar 200.000 entre 1800. Aquí me resulta, miren cuánto baja acá, 100.11 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El otro parámetro que sería momento último sobre AG por H. Acá tendríamos 35 por 10 a la quinta sobre AG, que es 1800, por H, que en este caso es 60. ¿Cuánto resultaría? A ver, 35.000 entre 1800. 1800 por 60. Y nos sale 32.40 kilogramos sobre centímetro A. Noten ustedes eso. Prácticamente, y bueno, ¿y cuánto vale sigma acá? Sí. Sigma sería igual, o sigma por H igual a 60 menos 12, que en este caso sería 48, ¿correcto? Pues, por lo tanto, sigma sería igual a 48 sobre 60, que da una excentricidad, digamos, un valor menor de relación, 48 entre 60, más o menos nos resulta 0.8, ¿no? 0.8, que da 48 entre 60, ¿no? A ver, 48 entre 60, sí, 0.8. Entonces, con esa característica de 0.8, ¿no?
Y considerando refuerzo en las cuatro caras, puede ser, miren, C, A, B, C, D. Considerando refuerzo en las cuatro caras, ¿no? En las cuatro caras, ¿no? Y nos vamos a ese diagrama. Vamos al diagrama de interacción Vamos al diagrama de interacción, ¿no? Con F'C, ¿cuánto habíamos definido? A ver, perdón, F'C. F'C lo habíamos definido 280, ¿no? Entonces, con F'C 280, kg por centímetro cuadrado, con gamma igual a 0,80 y Fi igual a 4.200, ¿no? Kilogramos sobre centímetro. Calculando el refuerzo, considerando el refuerzo en cuatro caras, nos vamos al diagrama de interacción bueno, por coincidencia nos salió 0,80. A ver, buscamos. A ver, 280, 280.80. A ver, un ratito, si buscamos, punto 71, 280. Punto 75. Punto 80, punto 45. Ya, tenemos, no existe, no tenemos un diagrama, ya. Acá nos sale, acá, entonces nos sale 4.200 a la 0. Entonces no tenemos un diagrama de interacción en los textos, en los abacos directo. Tenemos, existe solo para sigma igual a 0,75 y para sigma igual a 0,90. ¿Correcto? Prácticamente nos salió a 0 en las cuatro caras, el de 0,90. Entonces, con los valores que tenemos, podemos interpolar, ¿no? Nos vamos a cualquiera de los valores, calculamos en el primer caso, por ejemplo, ¿cuánto nos resultó para este valor en 0,75? Nos resultó, a ver, ¿cuánto es el valor? Es 32 y 111. Entonces, 111 aproximadamente con 32. 111 con 32. Nos resulta 1,5% acá. Nos resulta
una cuantía aproximadamente 1.5% en el gráfico ya. En el gráfico. Tenemos esto. Y para 0.90 no resulta, para la misma calidad de acero, no resulta aproximadamente, a ver, para 3011. No resulta 30. En el gráfico no resulta 30. Vamos acá. 32. 160. 1.2 más o menos. Nos resulta aproximadamente 1.2. Muy bien, esas son las cuantías que nos resultarán tomando 0.70 y 0.90. Pero como el caso de nosotros es 0.80, tendríamos que interpolar. ¿Cuánto le correspondería a esto? Entonces tendríamos acá 0.75 que nos da 1.5% y para 0.80 que no conocemos, esto es X, pero para 0.90 sí la tenemos y esto nos resulta 1.2%. Entonces pueden hacer la interpolación hacia arriba o hacia abajo, con sus tres valores, pueden calcular. Entonces, si podemos verlo en forma simétrica, entonces podemos tomar podemos tomar la cuantía igual a 1.3%, más o menos, porque está variando en esos valores, ¿no? Entonces, muy bien, entonces ahora sí, el área de acero. Entonces, el área de acero sería igual a 1.3 por 30 por 60, ¿no? Dividido entre 100, porque está dado en porcentaje. Esto nos resulta 1.3 por 30 por 60. Esto nos resulta entre 100, nos resulta, miren cómo baja el acero, resulta 23.4 centímetros cuadrados, ¿no? Y verificamos que la cuantía de diseño sea menor o igual que la cuantía máxima y menor o igual que la cuantía máxima, y esto hemos dicho que es 0.08 y acá es igual a 0.01. Entonces, en este caso, 1.3 está dentro de esto. Entonces, acá sería 1.3 es menor que 8, perdón, que 6%. Acá, perdón, acá es 6. La norma peruana indica 6. ¿Ya? Y acá mayor o igual que 1% y que 6%. Por lo tanto, cumple la norma, ¿no? Entonces, cumple la norma. Ok. Pero, ¿y ahora cómo queda el detalle? 23. Como yo había decidido una columna, detalle, por ejemplo, acá tenemos, como lo hemos repartido en las 4 caras, entonces lo corriente es que se repartan proporcionalmente. 23, más o menos, ya podríamos hablar de 23.4, que representa aproximadamente, a ver, 23.4 entre 2.85. Si usamos
más o menos. Podríamos usar una, dos, tres. ¿Tu estaría? Una primera acercamiento, estaríamos hablando de usar phi de 3/4, perdón, phi de 3/4, usar phi de 3/4. Entonces, más o menos sale 9 a ceros de 3/4, perdón, 9 a ceros de 3/4, pero como esto no va a ser simétrico, entonces puedo yo aumentar uno y llegar a 10. 10 de 3/4. Bueno, es un ejemplo que ilustra los diferentes criterios de cómo dimensionar una sección de columna, ¿no? Entonces, acá podríamos tomar entonces, tendríamos, ¿cuánto? Tendríamos 10. ¿Cómo se equivalen los 10? Podríamos considerar acá, en esto de acá, 4 de 3/4. Y acá, aló un ratito. Ingeniero, disculpe, su micro está apagado. Disculpe. Entonces ahí tendríamos la otra posibilidad sería esto, ¿no? Tendríamos ahí, por ejemplo, podríamos tener así 4 a ceros de 5/8, y acá también
4 de 5 octavos. Y nos quedaría 4 de 5 octavos, que serían 2 a las otras caras, que serían acá igual 4 de 5 octavos. Otra manera de distribuir el acero, que se maneja cuando se distribuye mayor cantidad de acero, más confinamiento, ¿no? Entonces, ahí puede haber otros criterios ya, pero eso depende. Como pueden ustedes haber notado acá, la cuantía se ha tirado bien abajo, ¿no? O sea, pongamos 1.3 prácticamente. Pero si yo quiero usar más acero, la sección lo disminuyo, ¿no? Entonces, están viendo ahí. Entonces, conclusiones podemos poner acá. Conclusión. A mayor dimensión o a mayor área, vengamos así, menos acero, ¿no? A mayor área, menos acero. Entonces, a mayor acero, menor área. Entonces, bajo esos criterios ustedes tienen que manejar, ¿no? Pero hay un momento en que, pero siempre tienen que estar, el otro es el diseño debe cumplir la norma. El diseño debe cumplir la norma. Es decir, que la cuantía de diseño debe ser menor o igual a la cuantía máxima y menor o igual a la cuantía mínima. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Conclusión para el diseño acá. Y hemos dicho que la cuantía mínima es 1% y acá 6%. Esto es en el Perú. En otros países pueden aumentar más, pero en el Perú se recomienda esto. Bueno, muy bien, hemos terminado de hacer el desarrollo de un ejemplo muy sencillo, pero completo para resolver todas las inquietudes de diseño de columnas cortas. Ya terminaríamos aquí el diseño de columnas cortas y entramos a ver columnas esbeltas. Salvo alguna pregunta, alguna consulta. A ver, ¿alguna consulta? Todo está claro. Muy bien. ¿Alguien no ha contestado la lista? A ver, voy a ver que se haya incorporado. Aponte, Arainga, Caballero, Chinchay, Guillén, León, Malqui, Ramos, Roca, Sánchez. Perdón, a ver. Yo lo había escrito, soy Roca, solo que no funciona mi micro. Ya, correcto. ¿Alguien más? No hay más. Bien, Sánchez, Toledo. Bien. Bien, como les había dicho, con este ejemplo sencillo, ha permitido explicar todo cómo se diseñan columnas cortas con acero en una cara, en dos caras, perdón, con acero en dos caras y en cuatro caras, qué criterios, cómo manejan las áreas y todo lo demás. Y hemos llegado a la conclusión para el diseño que a mayor área, menos acero, y a mayor acero, menor área. Entonces, pero el diseño debe cumplir la norma, que la cuantía de diseño debe estar entre 1 al 6%. Ahí debe manejarse.
Muy bien. Con esta aclaración iríamos a la teoría a ver columnas esbeltas, pero ya estamos sobre 5 minutos. Entonces, mañana continuamos, mañana, esta semana terminamos todo lo que, mañana terminaríamos columnas, les voy a dar una tarea para que levanten nota mañana, ¿ya? Quedamos ahí. Muchas gracias por su asistencia. Salvo alguna pregunta, alguna duda. Muy bien. Quedamos ahí entonces.